La vida de Jang Soo-ji ya era un completo desastre. Su historia de amor comenzó con una traición tan básica que debería haber venido con un trofeo de consolación. Su novio la dejó por una chica normal que de alguna manera se convirtió en una ricachona, con todo y coches y cero buen gusto. En el trabajo, una aspirante a vampiresa acechaba, conspirando para robarle el trabajo y echarla como si fuera queso caducado. Así que, naturalmente, su plan maestro de venganza era arrastrar al protagonista masculino. Imagina un abuelo militar atrapado en el cuerpo de un joven apuesto, todo disciplina rígida y con cero capacidad para relajarse, para convertirlo en su sugar daddy. Porque si te vas a hundir, más vale que lo hagas con estilo. En la revista Weekly Finance, el teléfono de Jang Choi vibró con una llamada. La persona que llamaba confirmó si hablaba con la reportera Jung Choi de la revista para accionistas Weekly Finance. El hombre se presentó como el asistente Shen Shen del banco Mingyu, llamando desde la oficina del CEO. Él explicó que la entrevista que su empresa concertó hace un mes con el señor Shi podría retrasarse una semana debido a asuntos personales del señor Shi. Yang Shui dejó escapar un lamento involuntario al oír la noticia. Preguntó con frustración que el guión de la entrevista solo era efectivo en este momento para mantenerse al día con la última tendencia. Razonó que si se retrasaba, todos sus esfuerzos serían en vano. Disculpándose, respondió que de verdad no podía esperar otra semana. Le preguntó si podía comprobar si el señor Xiang podría dedicarle algo de tiempo esa noche, sugiriendo que incluso una llamada telefónica sería suficiente. Subrayó que 2 horas serían suficientes. El asistente explicó que, si era esa noche, el señor Xiang tenía que asistir a un banquete importante, aunque podría encontrar un hueco o para ella. No estaba seguro de si el señor Xiang podría arreglárselas, advirtiéndole que podría simplemente malgastar su esfuerzo. Aún así, Jung Shui le suplicó que al menos preguntara, insistiendo en que ella podría hacer que funcionara. Tras colgar la llamada, Sang Shu-ji reflexionó sobre la situación relativa a Xiang. A la edad de 27 años, él se había hecho cargo del banco Mingyu, que pertenecía a la corporación de su familia y había estado al borde de la quiebra. En contra de las opiniones pesimistas y las dudas del público, logró darle la vuelta a la situación con sus propios esfuerzos. Gracias a esto, se estableció como una figura influyente en toda la industria financiera. El nombre Xi ya tenía tanto peso que cualquier reportero que lo entrevistara automáticamente ganaría una publicidad notable. Una colega se dirigió a Cheng Shu-ji, le recordó que se suponía que debía pasar la noche con su novio por su cumpleaños. Cheng Shu-ji explicó que no había nada que pudiera hacer al respecto. Razonó que si no podía hacerle frente a su novio, entonces, ¿qué podría ella hacerle a Shi-yan? Poco después, su novio la llamó preguntando cuándo terminaría de trabajar para poder recogerla. Cheng Shu-ji le dijo con pesar que había surgido una entrevista muy importante en el último momento y que ella no creía que pudiera ir esa noche. Su novio la tranquilizó, diciendo que no estaba bien, ya que el trabajo era importante. Dijo que buscaría a un amigo para pasar el rato y arreglárselas por la noche. Cheng Shu-ji se disculpó de nuevo, alegando que no se sentía bien y que no podría ver películas con él después. Su novio simplemente respondió que solo era un cumpleaños y que podrían celebrarlo juntos en años futuros. Mencionó que volvería al trabajo y que luego iría a recogerla más tarde, terminando la llamada rápidamente. La colega de Cheng Shu-ji nos comentó que la vida realmente parecía difícil. Se preguntó en voz alta si el novio de Cheng Shu-ji era demasiado comprensivo. Dijo que si a su novio le hubieran dejado plantado durante las primeras etapas de su propia relación, él se habría enfadado sin duda. Cheng Shu-ji, sin embargo, pensaba diferente. Ella sentía que Jinga era, en efecto, muy comprensivo, quizás demasiado. Él ni siquiera había preguntado por qué se sentía mal y había terminado la llamada apresuradamente. Ella intentó animarse, convenciéndose de que estaba siendo demasiado sensible por culpa de su periodo. Se dijo a sí misma que no pensara demasiado en ello, ya que había elegido su carrera. Ahora solo tenía que asegurarse de que la entrevista saliera bien. Rezó en silencio para que todo saliera bien. En la oficina, mientras esperaba durante más de 2 horas, de repente Qin Xiaoming, cuñado de Xiyan, entró, llamando a la reportera Cheng Shu-ji. En ese mismo momento sonó su teléfono. El asistente Shen se disculpó por teléfono, diciendo que, aunque el banquete había terminado, el señor Shi tenía otros asuntos que atender y no podría reunirse con ella. Cheng Shu-ji le agradeció cortésmente antes saliendo. Al ver la gran multitud, notó muchas caras familiares y que había entrevistado antes. Pensó que todavía podría haber una oportunidad de encontrarse con Shi-yan aquí. Justo en ese momento, alguien la llamó preguntando si era la reportera.
Zheng Shui, ¿y si estaba sola? El hombre se ofreció a acompañarla a casa. Zheng Shui se negó cortésmente, diciendo que solo era una coincidencia encontrárselo allí. Sin embargo, el hombre se acercó demasiado, intentando tocarla. Shuji rápidamente lo apartó, explicando que su novio llegaría pronto. En ese momento, Qin Xiaoming en su coche le comentó a Shi Yan que la señorita lo había entrevistado antes y que era bastante agradable. Mencionó que había escuchado al asistente Shen decir que ella había esperado toda la noche en vano y reconoció lo difícil que debió haber sido para ella. Le pidió a Shi Yan que la acompañara. Vengo a casa. Shi Yan le dio a Sang Shu y una breve mirada antes de darse la vuelta. Yéndose poco después, Jiang Shuji luchaba con la idea de que no existía ni una sola fotografía de él en todo Internet. Se preguntó si alguien realmente sabía cómo era Shi. Mientras estaba allí, perdida en sus pensamientos, un coche de lujo se detuvo de repente frente a ella. La puerta se abrió y desde detrás de ella llegó una voz que la llamaba por su nombre. Se giró para ver a un joven apuesto preguntándole si quería que la llevara. Cuando Zheng Shuji vio a Shi Yan, se preguntó por qué los herederos de segunda generación se comportan de manera tan informal hoy en día. Se negó cortésmente, agradeciéndole con moderación. Shi Yan miró sus manos, que parecían temblar ligeramente, aunque Shang Shuji forzó una sonrisa agradable, mencionando que su novio vendría a recogerla. Shi solo la miró fugazmente antes de irse. Más tarde, cuando Zhang Shouji finalmente se encontró con Jing Shao, él se disculpó por llegar tarde. Explicó nerviosamente que era su primera vez viniendo a esa parte de la ciudad y, como había tomado una ruta larga, había llegado más tarde de lo esperado. Zhang Shuji le preguntó directamente con quién había celebrado su cumpleaños. ¿Antes? Ante sus palabras, Shinga se puso visiblemente incómodo, dudando en responder. Más, ella insistió preguntando si había sido Shufang. Jinga lo admitió, diciendo que sus suposiciones siempre eran acertadas. Zheng Shuji se inclinó más, olfateando la débil fragancia a su alrededor, comentando que nunca pensó que un despistado así, y un hombre supiera usar perfume. Con sospecha en su voz, le preguntó si él se había conseguido una novia. Ante sus palabras, Shingo de repente le apartó la cabeza a un lado, diciéndole firmemente que se detuviera, repitiendo su orden mientras decía que estaba conduciendo y le pedía que se comportara. Zheng Shuji se recostó, comentando en voz baja por qué él había estado tan irritable y diferente últimamente. Cuando finalmente llegaron a casa, Zheng Shuji se tumbó en su cama con la mente apesadumbrada. Pensó que Shingo ya debería estar en su propia casa para entonces. Sin embargo, sintió la necesidad de llamarlo antes de quedarse dormida. Buscó su teléfono por todas partes, segura de que lo había usado después de salir de la mansión. Así que no podía haberse perdido. Razonó que quizás ella lo había dejado en el coche de Jingzhou y abrió su portátil para rastrearlo. Se quedó de piedra al ver que su ubicación aparecía en el Hospital General de la ciudad de Jung. El descubrimiento la dejó confundida. Era casi medianoche y no parecía haber ninguna razón para que su teléfono terminara allí. Aún así, sintió que no podía permitir que algo saliera mal. Impulsada por la inquietud, se fue al hospital. Al llegar, y vio el coche de Jingzhou aparcado cerca. Se le encogió el corazón mientras se preguntaba, en silencio, por qué estaría él en el hospital tan tarde en la noche. Estaba a punto de moverse hacia la entrada, esperando una explicación razonable. Lo que vio adentro la dejó helada. Una chica estaba apoyada en Xing Chao, y la escena la golpeó como un rayo. El miedo y la incredulidad la invadieron mientras se quedaba inmóvil, en silencio, rezando para que Jingao apartara a la chica. Ella se dijo a sí misma que si lo hacía, le daría la oportunidad de explicarse. Ella prorrogaba para sus adentros, deseando solo un gesto de su parte que aún pudiera conservar su confianza. Pero en lugar de apartarse, Jingzhou permitió la cercanía. Preocupada, la mente de Jiang Shui repetía sus excusas anteriores, su comportamiento inusual y palabras vagas sobre pasar su cumpleaños con un amigo. El comentario anterior de su colega sobre que su novio era demasiado comprensivo volvió a sus pensamientos y se dio cuenta de que todas las pequeñas señales habían estado apuntando en la misma dirección. Ella no estaba paranoica después de todo. La verdad había estado ahí desde el principio. Su pecho se oprimió al recordar cómo Jingzhou una vez había declarado que era un hombre decidido. Él le había dicho que la había cortejado durante 3 años y que tenía la intención de pasar el resto de su vida haciéndola feliz, rogándole que creyera en él. Pero ahora la dolorosa realidad se revelaba ante sus ojos. Jinga estaba besando a otra mujer. Los labios de Jiang Shui se curvaron en una mueca amarga al pensar en ello.
considerándolo completamente ridículo. El peso de la traición la oprimía mientras regresaba a casa, donde las viejas fotografías con Sing Hao todavía decoraban su espacio. Al día siguiente, se sentó en silencio, mirando fijamente la oficina. La editora llamó a Jung Shui, informándole que el Banco Minggu los había contactado. La entrevista había sido reprogramada para el próximo jueves a las 10 de la noche, y era necesario cambiar un tema. Le indicó a Song Shui que preparara y presentara un nuevo borrador tan pronto como fuera posible. Mientras hablaba, notó la expresión sombría en el rostro de Jiang Shui y el ambiente pesado que la rodeaba. Sorprendida y preocupada, como si hubiera visto un fantasma, le preguntó qué había pasado. Jiang Shui intentó restarle importancia, diciendo que era solo porque no había podido reunirse con el señor Xian y preguntó por qué la editora parecía tan preocupada. Luego, con un tono pesado, admitió que no era solo eso, que había roto con su novio. La noche anterior, recordó cómo Sing Zhou le había explicado todo. Le dijo que el trasfondo familiar de ella era extraordinario, que su tío conducía un Rolls Royce con una matrícula de números consecutivos muy rara, la única de su tipo en Jing. Según él, la familia de ella era rica y poderosa, y él sintió que no tenía otra opción. Confesó que siempre había soñado con triunfar a lo grande y retirarse joven en lugar de trabajar sin parar día y noche, solo para al final seguir, o sin poder permitirse una casa. Jing Zhou admitió que una vez la amó profundamente y que de verdad había esperado estar con ella para siempre, pero ahora creía que sería mejor si solo quedaban como amigos. Jung Shuji reaccionó furiosamente, agarrando un balde cercano y estampándoselo en la cara. Le gritó, preguntando ¿quién demonios querría seguir siendo su amigo?, declarando que eso solo pasaría sobre su cadáver. La editora suspiró y comentó que al final, Jinga incluso se las había arreglado para robarle su broche más caro mientras ella ya no estaba prestando atención. Jiang Shuji asintió con amargo acuerdo. La editora intentó consolarla, diciendo que él nunca había sido lo suficientemente bueno para ella. De todos modos, le recordó a Jung Shiji que siempre había atesorado su pasado, pero en realidad se había esforzado mucho por convencerla de que dejara el periódico porque quería verla convertirse en el rostro exclusivo de la más prestigiosa revista semanal. Con sus habilidades, podría encontrar fácilmente a alguien digno de ella. Jung Shiji entonces preguntó qué tipo de hombre debería estar buscando. ¿Con una media? En sonrisa preguntó si debería ser alguien que condujera un Rolls Royce. La editora respondió que no había nada de malo en eso. Enfatizó que Jung Shiji tenía talento, la voluntad de trabajar duro y un futuro brillante por delante, así que no merecía nada menos. Aún así, le advirtió a Jung Shiji que no dejara que sus problemas personales interfirieran con su trabajo. Le recordó que se mantuviera concentrada y se preparara su bien para la reunión de presentación en el centro financiero esa noche. Más tarde, en el centro financiero, Jung Shiji llegó cabizbaja. Para su consternación, se dio cuenta de que la empresa de Jing Hao estaba justo al lado. Pensó para sí misma que si no hubiera sido la única cafetería en el parque industrial, ella nunca habría venido aquí. Desafortunadamente, el destino jugó sus cartas y se topó con Jing Hao y su nueva novia. Esa imagen hizo que se le oprimiera el pecho, maldijo en silencio, diciéndose a sí misma que habían roto apenas a la medianoche. Y, sin embargo, ya estaban paseando de la mano por las calles como si nada hubiera pasado. La chica tiró del brazo de Jing Hao y él le preguntó si deberían entrar juntos a la cafetería. Jing Hao dudó, sugiriendo que podían venir en otro momento, pero la chica se negó, insistiendo en que quería un coco de ese mismo lugar. Explicó que si se perdía un solo día sin tomarlo, se sentía mal. Jung Shiji, observando de cerca, se dio cuenta de que la había reconocido desde el principio. Ver la mano de ella, aferrada a la de Jing Hao, hizo que apretara los puños. Con la amargura creciendo en su interior, Jung Shiji murmuró por lo bajo que un perro nunca cambia sus mañas. Luego, tiró su propio café a un lado y comentó mordazmente que a algunas personas parece gustarles las obras de otros. Sus palabras golpearon a la chica directamente, dejándola visiblemente molesta. Jung Shiji pateó un poste cercano para desahogar su ira y luego se dijo a sí misma, con firmeza, que no estaba enojada. Se recordó que no valía la pena. Perdió la calma por un par de sinvergüenzas. Justo entonces, ella escuchó la voz de la chica pidiendo la atención de Sing Zhou diciéndole que la mirara. Es a ella. La chica dijo que no le importaba que la insultaran, pero cuestionó cómo Jung Shui se atrevía a insultarlo a él. La voz de Jing Zhou se escuchó a continuación, diciendo que estaba todo bien y que simplemente debían evitar ese lugar en el futuro.
La chica añadió entonces con una risita burlona que ese día había aprendido algo nuevo y admitió que no podía entender cómo él había logrado soportar la grosería de Zheng Jui y no durante tantos años. Zhang Shuji desvió la mirada, fingiendo no escuchar, pero entonces volvió a escuchar la voz de Zhou, diciéndole a la chica que ellos y debían mantenerse lejos de gente como esa en el futuro. Cuanto más lejos mejor. Esas palabras golpearon a Jung Shuji como un doloroso recordatorio, trayendo de vuelta a la memoria de cuando lo vio besar a otra mujer y recordó sus falsas garantías en la puerta de su casa. Se dio cuenta de que era el mismo tono altivo, la misma voz que estuvo en el hospital y luego otra vez en su apartamento. Pensó con amargura que su actuación de loto blanco había sido ejecutada a la perfección, lo que dejaba claro por qué Senjo había quedado tan prendado. Un sentimiento de fría determinación se extendió por su interior. Se dijo a sí misma que tenía razón. Hay gente que, a menos que les hagas pagar un precio por sus acciones, seguirán creyendo que no han hecho nada malo y tratando a los demás como si fueran tontos. Las palabras de su editora le vinieron a la mente, reforzando su determinación. Aunque no pudiera hacerle pagar ahora, juró que un día esa gente no tendría más opción que dirigirse a ella con respeto, y para entonces ya sería demasiado tarde para ellos. Mientras estos pensamientos abrumaban su mente, un Rolls Royce se detuvo de repente a su lado. Con curiosidad golpeó la ventanilla polarizada, pero no hubo una respuesta inmediata. Se preguntó en voz alta si había alguien dentro. Unos instantes después, la ventanilla bajó, revelando un rostro familiar. Exactamente el mismo joven con el que se había topado el día anterior. El reconocimiento la golpeó al recordar su breve conversación. Él era el heredero de segunda generación, al que había rechazado, ahora que las cosas habían llegado a este punto. Jung Shui rápidamente explicó que la batería de su teléfono estaba agotada y no podía llamar a un taxi. Preguntó cortésmente si podía pedirle prestado su teléfono. El hombre se mantuvo en silencio, sin ofrecer respuesta. Cheng Shui sintió que el tiempo mismo se detenía. Ella pensó que, ya que él había tomado la iniciativa de acercarse a ella antes, quizás tenía al menos un poco de interés. Armándose de valor, él le preguntó si estaría dispuesto a llevarla. Sus ojos la recorrieron brevemente antes de hablar. Dijo fríamente que no llevaba a mujeres que el niño ya tuvieran novio. Las palabras dejaron a Zheng Shui atónita mientras el lujoso coche se alejaba a toda velocidad en la distancia. En casa, Jung Shui realizaba su trabajo con visible molestia, pensando en cómo el hombre que había intentado ligar con ella la noche anterior resultó ser el tío del amante, y cómo hoy él había rechazado a ella. Recordar sus palabras la irritó aún más, y decidió que, aunque su vida amorosa fracasara, su carrera no debía hacerlo. Se recordó a sí misma que la próxima entrevista con el señor Xian era importante y que esta vez tenía que tener éxito. Así que se preparó y se dirigió hacia el banco. La recepcionista del banco le pidió que se acercara y registrara su información de visitante. Zhang Shuji obedeció y comenzó a llenar el formulario, pero mientras lo revisaba, se topó con un nombre familiar. Se preguntó, ¿qué hacía ese nombre allí? Sin duda, era el de ella. Recordó cómo nunca se había llevado bien con Chu Yuing, quien había trabajado en la misma empresa que ella. Desde el primer día que se unió, Shuing la había tomado como su objetivo. Durante los últimos 2 años, había habido innumerables ocasiones en las que Zhu Yuling le había robado su información y recursos. Se preguntó si este era otro de esos casos mientras tomaba el ascensor hasta el piso designado. Al salir, se topó con alguien que la reconoció de inmediato. Era el asistente Shen. Zhang Shui lo saludó cortésmente, mencionando que se alegraba de que él estuviera presente, ya que ella había programado una entrevista exclusiva a las 3:30 de ese día con el director ejecutivo. El asistente pareció sorprendido y le explicó que su compañera de trabajo ya había realizado la entrevista esa misma mañana, cuando el señor Xiyan había estado disponible. Después, Qin Shuji apretó el puño con frustración, sospechando que Xu Yuing le había robado la oportunidad una vez más. Intentando mantener la compostura, se disculpó y admitió que debía haber habido una mala comunicación interna, lo que la había hecho ir hasta allí para nada. Quería negar la situación, pero al mirar a otra figura cercana, se quedó helada. Por su apariencia, comenzó a preguntarse si ese hombre era esa misma persona de antes. El asistente, Shen, se dirigió a él respetuosamente como el señor Xiyan. La revelación la golpeó de inmediato. Él era el gigante financiero. En persona, sintió como su confianza se desmoronaba cuando Xiyan la miró brevemente, dándola a temblar antes de pasar de largo, ignorando por completo su presencia. Zhang Shuji se preguntó si él simplemente se había marchado tan fácilmente.
¿Acaso ahora ella tenía que hacer lo mismo, fingiendo que no había pasado nada? Sintió una oleada de ira y maldijo para sus adentros, decidida a que quería hacer la entrevista y demostrar su valía. Al mismo tiempo también pensó en que quería asegurar su posición en la vida. Tomando valor, llamó a Shi, recordándole que la entrevista se había programado originalmente para esa mañana y que él había estado esperando durante mucho tiempo. Expresó con una sonrisa que el día que tanto había anticipado por fin había llegado y le preguntó si él podía dedicarle algo de tiempo. Cuando Shi Yan notó la mano temblorosa de Jung Shu Ji y el sudor que se formaba en su piel, ella se acercó más, asegurándole que la entrevista solo tomaría un corto rato y le preguntó si todo estaba bien con él. Shi se dio la vuelta, pareciendo listo para irse, lo que hizo que Jung Shu Ji pensara que había fracasado una vez más. Sin embargo, justo antes de entrar al ascensor, Shi Yan le dijo que lo siguiera. Una vez dentro, Jung Shu Ji agradeció en silencio a Buda por mostrarle la misericordia, sintiéndose aliviada de no perder más oportunidades que la llevaran al estrés y la decepción. Cuando notó el botón iluminado para el nivel menos, todos se preguntó a dónde se dirigían. En ese momento, el teléfono de Shi sonó ruidosamente y él rechazó la llamada sin dudarlo. Poco después, el teléfono del asistente Chen sonó y la voz al otro lado gritó, instando a su tío a que contestara el teléfono. Jung Shuji asumió de inmediato que era la amante. Shi Yan instruyó al asistente Shen que le informara que si ella no se comportaba adecuadamente en casa, debía abstenerse de aparecer frente a él en el futuro. Al escuchar esto, Jung Shuji se dio cuenta de que la situación no era tan problemático como ella había temido. Aunque parecía tenerle cariño a su sobrina, él todavía mantenía su autoridad como un tío estricto que defendía la disciplina. Para ella, él parecía ser la persona perfecta que podría usar para intimidar a la amante, cuando fuera necesario. Cuando llegaron al coche, Shi Yan le explicó que el viaje duraría 2 horas y sugirió que continuaran su conversación allí, a lo que Zheng Shui accedió de inmediato. Acomodándose dentro, Shi Yan la miró brevemente en su belleza antes de apartar la cara, mientras que Jung Shu-ji creía que su compostura y sus movimientos eran tan profesionales como los de él. Para su sorpresa, Shi le preguntó si no tenía frío. Shang Shu-ji se preguntó mentalmente si un comentario así era apropiado viniendo de él, pero admitió que revelaba lo considerado y observador que podía ser. Decidió que sería prudente aprovecharse de esa faceta suya. Sonriendo suavemente, respondió que no tenía frío. Cuando Sing Shui se dio cuenta de que su encanto habitual no estaba funcionando, lamentó no haberse calmado antes. Le preguntó a Xian si podían empezar la grabación, pero él no dio ninguna respuesta. Intentando mantener la compostura, añadió que ella grabaría todo el proceso, y una vez que el borrador final estuviera listo, se aseguraría de confirmarlo con él. Aún así, hubo silencio por su parte. Zheng Shui maldijo para sus adentros, preguntándose si él pretendía convertir el coche en un campamento militar, antes de finalmente decir que simplemente comenzaría la entrevista. Ella presentó el tema principal, explicando que se centraría en el papel del yuan chino como moneda pilar entre los países asiáticos y su influencia general en la región oriental. Shi Yan, recordando que Shin había hecho la misma pregunta antes, reconoció que era parte del mismo guión. Jung Shui preguntó si él tenía alguna opinión al respecto, y Shi Yan la miró directamente, evaluándola en silencio. Su mirada penetrante hizo que Jung Shui hiciera un puchero mientras pensaba para sí misma que si él realmente no tenía segundas intenciones con ella, entonces le debía una explicación por la expresión que tenía. Finalmente, Shi Yan habló, explicando la importancia de fortalecer la solidez del capital. Afirmó que para poder competir más eficientemente en el mercado internacional, los bancos necesitaban mantener un capital robusto de reserva para respaldar la escala y complejidad de sus operaciones externas. A medida que avanzaba la entrevista, Zhang Shui se encontró absorta en el ritmo de sus respuestas. Sin darse cuenta, había pasado una cantidad considerable de tiempo. Mantener su ritmo exigía toda su concentración, sin dejar lugar a distracciones. Sin embargo, mientras observaba sus facciones perfectas, sus pensamientos la traicionaron. Se admitió a sí misma que, aunque su carácter parecía severo, su rostro tenía una expresión sorprendentemente atractiva que era difícil de ignorar. Cuando Shi Jian finalmente preguntó si la entrevista había terminado, Zhang Shui lo confirmó apresuradamente.
Sin embargo, en su nerviosismo, tropezó con sus palabras y accidentalmente soltó que había terminado de mirar. Al darse cuenta de su desliz, maldijo en voz baja y rápidamente se cubrió la cara, avergonzada de lo tonta que debió haber parecido. Pensó que debió haber parecido una completa acosadora frente a él. Justo en ese momento, el conductor anunció que habían llegado a su destino. Shi Jian comentó que habían pasado 2 horas y que ya podía irse. Para su sorpresa, Jiang Shui se encontró en medio de un campo vacío, confundida sobre cómo se suponía que iba a regresar de un lugar tan desierto. Incluso se preguntó si necesitaría montar a caballo para volver a casa, asombrada de que él realmente tuviera la intención de dejarla allí, desesperada ante la situación. Mencionó que tenía una última pregunta. Explicó que no era nada serio, solo un chisme trivial, antes de preguntar nerviosamente si tenía novia. Xiang la miró, notando la sinceridad en sus ojos, y una leve sonrisa apareció en su rostro. Xiang se giró hacia Jiang Shui, al parecer a punto de decir algo cuando una voz detrás de él lo llamó, preguntando si acababa de no llegar. Jiang Shui reconoció al instante al hombre como Gu Shangchong, una figura distinguida y uno de los líderes más respetados del mundo financiero. Se le consideraba un ejemplo de manual en la industria, alguien cuya reputación lo situaba en la cima. Jiang Shui lo saludó cortésmente, presentándose como Jiang Shui, reportera de la revista Finanzas Semanales. Gu Shangchong respondió cálidamente, mencionando que había leído varios de sus artículos y que le parecieron impresionantes por su profundidad y claridad. Admitió que no esperaba que la autora fuera una mujer tan joven, a lo que Jiang Shui respondió, modestamente, que la estaba halagando. Al pasar junto a Xiang, Gunan comentó que había supuesto que Xi había venido solo, así que no había hecho ninguna preparación especial. Jiang Shui, al escuchar esto, se sintió un poco confundida antes de darse cuenta de lo que él podría haber querido decir. La posibilidad de que Gao Shang la confundiera con la novia de Xi Yan la hizo reír disimuladamente. Más tarde, en un rancho privado, Jiang Shuji admiraba el paisaje, comentando para sus adentros lo hermoso que se veía el lugar y lo elegantes que eran los caballos. Adoptó una bien ensayada actitud de admiración frente a Gon, quien la observaba con interés. Señalando los establos, él explicó que los caballos más valiosos estaban todos adentro y le sugirió que esperara para ver. Mientras tanto, Jung Shuji sintió una mirada penetrante sobre ella y se giró para ver a Shi Yan observándola. Cuando Shi Yan dijo que iría a cambiarse, Jiang Shuji rápidamente respondió que esperaría pacientemente, provocando un pequeño bufido de en su parte. Mientras Dunang observaba la interacción, comentó que parecía como si ella y Xiang se conocieran desde hacía tiempo. Jiang Shouji aclaró que no había pasado mucho tiempo desde que se conocieron. Gang asintió, añadiendo que se notaba que a ella le interesaban los caballos y le preguntó si le gustaría aprender a montar uno. Jiang Shuji, sorprendida por la oferta, preguntó si de verdad podía. Gunang le aseguró que había un viejo traje de montar de su esposa en la habitación y que si no le importaba podía usarlo. Jiang Shui aceptó de inmediato. Cuando entró al vestidor, la emoción llenó sus pensamientos. Ella nunca antes había montado a caballo y estaba ansiosa por la experiencia. Justo cuando estaba a punto de entrar, casi caminó junto a Shi, sintiendo su intensa mirada, pasó rápidamente a su lado y entró en la habitación. Mientras se abrochaba el traje, ella se dio cuenta de que el cinturón le estaba dando problemas. Al escuchar pasos, asumió que Shi había terminado de cambiarse. Lo llamó, preguntándole si podía ayudarla con el cinturón. Shi Yan se detuvo en seco y declaró fríamente que si ni siquiera sabía cómo abrocharlo, entonces no debería montar en absoluto, dejando a Zheng Shuji en shock. Mientras Zhang Shuyi salía con ellos, reflexionó sobre lo que había ido de su conversación anterior. Por la forma en que hablaban, se dio cuenta de que Xi Yan y Gunang, o más bien, Gunang y el padre de Xi Yan, compartían cierto nivel de amistad. Para alguien como Xiang, pasar tiempo con Gunang demostraba claramente que Gung Shang ocupaba un lugar importante. Su vínculo no era de afecto o reverencia, así que era natural que Xian quisiera presentarse de la mejor manera posible ante él. Entonces, Gun Shang se dirigió a Jung Shui, señalando un caballo, y explicando que ese era el más dócil. Sugirió que Xiang debería ser quien le enseñara a ella cómo montarlo. Al oír esto, Jung Shui sintió una sensación de victoria, convencida de que esta vez Xiang no podría rechazarla. Lo llamó con entusiasmo caballos. Subiéndose al caballo, lo llamó de nuevo, preguntando si al menos podría mostrarle lo básico.
En lugar de responder desde el suelo, Xiang montó el caballo y se sentó justo detrás de ella. La mente de Jung Shui se quedó en blanco por la vergüenza, gritando internamente que eso no era para nada lo que había querido decir, cuando le pidió que le enseñara. Cuando Shi le preguntó qué pasaba, ella rápidamente negó que algo estuviera mal, diciendo que solo estaba nerviosa porque era su primera vez montando. Shi Jian aceptó su respuesta con un simple asentimiento, mientras el caballo comenzaba a moverse. Cabalgaron con calma al principio. Jung Shui podía sentir su calor y cerca de ella, y admitió para sí misma que no había esperado que él fuera tan gentil. Justo cuando comenzaba a relajarse, Shi Yan de repente azotó al gran caballo. El animal se encabritó y se lanzó hacia adelante con una energía salvaje, saltando sobre vallas una y otra vez. Jung Shui gritó de terror, aferrándose con fuerza a Shi Jian y suplicándole que fuera más despacio. Sus gritos se volvieron frenéticos hasta que el caballo finalmente redujo la velocidad. Jadeando y temblando, Jung Shui pensó que él por fin había entrado en razón. Se dijo a sí misma que no lo perdonaría sin importar lo que dijera. Sin embargo, para su sorpresa, Xiang le preguntó con calma si todavía deseaba aprender a montar a caballo. Jung Shui gritó frustrada, negándolo en voz alta con un rotundo «No». Fuera del apartamento de Jung Shui, donde se preparaba para irse, ella asumió que Shi Yan ya se había ido en el coche cuando de repente se dio cuenta de que uno de sus pendientes había desaparecido. Pensando que debía haberse caído en el coche, corrió hacia él, solo para ver el vehículo arrancar a toda velocidad antes de que pudiera alcanzarlo. Ella suspiró con impotencia, diciéndose a sí misma que solo valía 50 yuanes, pero era una pieza bonita, y perderla la dejó sintiéndose extrañamente decepcionada. Al día siguiente en la oficina, la amiga de Zheng Shuyi, Nan Nan, se le acercó con una expresión preocupada, preguntándole si había revisado su teléfono. Zheng Shuyi negó con la cabeza, explicando que había estado hasta arriba de trabajo, apurándose para terminar su informe, y que no había mirado sus mensajes. Nan le dijo que algo había pasado en su chat grupal y que no era nada bueno. Curiosa. Zheng Shuyi preguntó qué era, y Nan Nan le reveló que Xu Yue también había ido a entrevistar a Shi Yan el día anterior. Explicó que había visto el borrador de Xu Yue cuando echó un vistazo dentro, desde la oficina del editor en jefe, y era una copia exacta del de Zheng Shuyi. Cada una de las preguntas era idéntica. Zheng Shuyi se quedó helada, recordando la extraña mirada que Shi Yan le había lanzado durante la entrevista. Con razón, su expresión había parecido tan inusual. Debió pensar que ella simplemente estaba repitiendo las mismas preguntas. Se dio cuenta de que mientras los resultados fueran buenos, al editor en jefe no le importarían las disputas internas, incluso si rozaban la violación de las reglas. Al final, él simplemente elegiría el informe más sólido. Aún así, a Zheng Shuyi le pareció indignante tener que preocuparse de que alguien más publicara su informe de la entrevista cuando ambos eran fruto de su esfuerzo. Furiosa, murmuró que se enfrentaría directamente al jefe, pero antes de que pudiera moverse, un dolor agudo en el muslo la hizo detenerse. Al ir al baño, revisó y se dio cuenta de que el moretón en su pierna había empeorado desde la noche anterior. No lo había notado mientras escribía su guión, pero ahora parecía grave. Maldijo a Shi Yan en voz baja, y convencida de que el imprudente paseo a caballo fue totalmente culpa suya. De repente, escuchó un fuerte golpe cuando Xu Yue irrumpió, acusándola de favorecer a Zheng Shuyi. Xu Yue gritó que desde que Zheng Shuyi se había unido al equipo de finanzas, había perdido innumerables oportunidades por su culpa. Afirmó que incluso Hong Yu parecía ponerse del lado de Zheng Shuyi. Xu Yu argumentó que aunque ellas habían asistido a la misma entrevista, Zheng Shuyi logró extraer más información, haciendo que su trabajo pareciera superficial en comparación. Con amargura, añadió que nadie sabía qué hechizo había usado Zheng Shuyi en Shi Yan. Zheng Shuyi salió tranquilamente del baño, negando la acusación. Ella afirmó firmemente que no había usado ningún hechizo. Simplemente era que ella era más competente y que el señor Shi había preferido su propuesta ese día. A Xu Yuluing se le resbaló de la mano lo que sostenía, conmocionada por la audacia de Zheng Shui. Sonriendo, Zheng Shui añadió que aunque ella había avergonzado a Xu Yuluing por robarle sus preguntas, al final había ganado de todos modos. Por dentro, Zheng Shui se mordió la lengua, furiosa por la audacia de las quejas de Yuluing. Sin embargo, por fuera, solo mostraba confianza. Sintió una oleada de alivio y felicidad al darse cuenta de que el editor en jefe había elegido su reportaje. Su agotamiento pareció desvanecerse. Ya no le dolía la cintura, y sus piernas no le dolían.
Se recordó a sí misma que solo soportando las dificultades podría seguir escalando hasta la cima. Más tarde, mientras iba en un taxi con Nan, su amiga le dijo emocionada que había conseguido el titular principal otra vez. Nan la elogió, comentando lo increíble que era que Xu Yuluing no hubiera logrado superarla, incluso después de plagiar su trabajo. Nan le preguntó cómo se habían resuelto las cosas con Xu Yuluing. Jung Shui admitió que no lo sabía del todo, diciendo que el editor en jefe tenía sus propias formas de arreglar los asuntos. Según ella, ambas reporteras eran parte del mismo equipo, y era imposible evitarse. El guión estaba finalizado, y el artículo de Jung Shui se convertiría sin duda en el titular principal del cuarto trimestre. Les había dicho que dejaran el asunto en paz. Nan maldijo la injusticia, diciendo que la gente ruin siempre actuaría de forma despreciable, y que no había nada más que pudieran hacer. Cuando el taxi se detuvo, Jung Shui se preparó para salir, pero de repente se metió de nuevo adentro, asustando a Nan. Su amiga le preguntó si el suelo de afuera se había convertido de repente en lava. Jung Shui negó con la cabeza, con los ojos llorosos, y admitió que había visto a Jing Shao. Nan pareció perpleja, preguntando si ese no era su novio. La mención de ello solo profundizó la frustración de Jung Shui. Nan insistió más, preguntando si los dos habían terminado. Jung Shui permaneció en silencio, negándose a responder. Nan sonrió con picardía, diciendo que seguro a ella la habían dejado. Aún así, Jung Shui se quedó callada. Nan fue más allá, declarando que no solo la habían dejado, sino que también la habían engañado. Gotas de sudor aparecieron en la frente de Jung Shui mientras gritaba, preguntando cómo podía Nan saberlo. ¡Exacto! Nan explicó que recordaba que Jing Zhao antes tenía un Honda, pero que ahora se había cambiado a un Mercedes. Estaba claro que había encontrado a una mujer rica. Miró la cara molesta de Zheng Shuji y añadió que solo era un Mercedes-Benz clase C, con un valor de unos 300,000 yuanes, no un coche tan impresionante. Esto significaba que la mujer con la que Jing Zhao le engañaba ni siquiera era especialmente rica. Sin embargo, Zheng Shuji recordó el Rolls Royce y el Bentley de Xiyan. En comparación con él, Jing Zhao parecía patético. Xiyan podía cambiar de coches de lujo a su antojo, mientras que Jing Zhao apenas podía permitirse un Mercedes normal. Claramente, no estaba mimando a su nueva amante con muchas riquezas. Mientras tanto, en otro lugar, Xiyan estaba sentado en su coche y notó un pequeño objeto atascado en el asiento. Al recogerlo, se dio cuenta de que era el pendiente perdido de Zheng Shuji. El asistente Chen informó que la reportera de la revista Weekly Finance lo estaba buscando, afirmando que había dejado algo en su coche. Cuando Xiyan respondió la llamada, Zheng Shuji se dirigió a él como director Xi y mencionó que creía que había dejado accidentalmente su pendiente en su coche y preguntó si lo había visto, explicando que era un pendiente de perla. Xiyan, mientras sacaba el pendiente, negó haberlo visto. Zheng Shuji entonces preguntó si podía molestarlo de nuevo para que mirara, diciendo que el pendiente era muy importante para ella. Xiyan preguntó cuán importante era realmente. Después de una pausa, Zheng Shuji explicó que el pendiente había pasado de su abuela a su madre, y luego a ella. Lo describió como una reliquia familiar. Mencionó que planeaba usarlo el día de su boda en el futuro. Y cada vez que lo veía, le recordaba a su abuela, y a quien no había visto en mucho tiempo. Mientras hablaba emocionada, Xiyan tragó saliva y admitió que lo había encontrado. Cuando Zheng Shuji dijo que iría a buscarlo, Xiyan le dijo que su supuesta dote estaba hecha de plástico. Zheng Shuji explicó que no quería molestarlo pidiéndole que le llevara el pendiente, así que le pidió su dirección para ir a recogerlo ella misma. Sin embargo, la dirección que él le dio fue Bugan Cloud Bay. Ella pensó para sí misma, ¿quién más podría vivir allí? Sintió que su plan de hacerse pasar por una flor de loto blanca finalmente estaba en marcha. Al entrar, notó que la entrada tenía una puerta automática. Entró en silencio, preguntándose por qué el lugar parecía tan oscuro. La habitación permaneció en silencio mientras ella veía a Xi sentado tranquilamente en la veranda. Se sintió cautivada por su apariencia con el paisaje de fondo, incapaz de apartar la mirada de él. Entonces, Xi le señaló dónde estaba el pendiente, diciendo que estaba por allá. Jung Shui se sintió aliviada, pensando que en realidad lo había guardado para ella. Mientras se apresuraba a recoger su pendiente, consideró que si no se le ocurría algo de qué hablar, la situación se sentiría incómoda. Sus ojos se posaron en un CD y pensó que era una canción de Lin, su ídolo. Reflexionó que
Aunque Songlin era extremadamente popular, Shion no le parecía el tipo de persona que disfruta de los éxitos comerciales. Aún así, pensó que no importaba. Decidió hablar preguntándole a Shi o si a él también le gustaba Songlion. Añadió que era una gran coincidencia porque ella misma era una gran fan e incluso tenía los mismos vinilos en su propia colección. Continuó preguntando cuál de las canciones de Lin le gustaba más, explicando que a ella personalmente le gustaba ese tipo de música. Mientras hablaba, su atención se desvió hacia un bolso que estaba cerca. Sus ojos se detuvieron en él y pensó que era claramente un bolso de mujer del tipo que llevaría una señorita. De repente, tartamudeó para sus adentros, dándose cuenta de que Shi Yan en realidad podría tener novia y que todavía estaba dentro de la casa. La idea la inquietó y temió haber cometido un error, pues no quería enfrentarse a una situación desagradable. Decidió que lo mejor era excusarse rápidamente. Entonces, Yang Shuji dijo que ya había recuperado sus pendientes, así que se marcharía. Le dio las gracias por haberlos guardado, le deseó que estuviera bien y dijo que ya se iba, justo cuando se preparaba para irse. Shi Yan hizo una pausa y comentó con sorpresa que ya se iba. Sus palabras la tomaron por sorpresa, dejándola atónita. Jung Shui mencionó que ya era tarde, así que no quería causar ninguna molestia. Añadió que todavía tenía informes que completar, así que debía irse. Y con eso se fue deprisa. Mientras se alejaba, pensó en cómo simplemente había asumido que Xian tenía novia. Se preguntó a sí misma si de verdad estaba dispuesta a renunciar a sus planes solo por una simple suposición antes. Descartando todo, creyó que debía confirmarlo directamente con él. Con ese pensamiento, Zheng Shuji se dio la vuelta y se acercó a Shi Yan. Le preguntó si podía tomar prestado algo de su novia, mencionando que los bolsos que había visto antes en la habitación parecían ser de su novia. Shi Yan miró el bolso que estaba cerca y lo negó, diciendo que estaba equivocada. Zheng Shuji sonrió aliviada, comentando que era bueno saberlo. Shi Yan, sin embargo, sonrió levemente y preguntó, ¿en qué sentido era bueno? Jung Shu-yi fue tomada por sorpresa, incapaz de responder a su pregunta. Intentó explicar que simplemente era mejor evitar malentendidos innecesarios. Shi Yan preguntó a qué tipo de malentendido se refería. Mientras se acercaba, su penetrante presencia hizo que Jung Shui se sintiera incómoda. Se preguntó qué era exactamente lo que se suponía que debía decir en una situación así. Shi Yan se inclinó aún más, cuestionándola sobre su sobrina, preguntando ¿qué podría malinterpretar ella? Su repentina cercanía dejó a Jiang Shui inquieta. Jiang Shui intentó restarle importancia, diciendo que él no debía preocuparse. Si realmente era su sobrina, entonces pensó que estaba bien. Sin embargo, de repente se dio cuenta de que si se encontraba con esa mujer en ese momento sería difícil de manejar. Exclamó que no sería bueno si su sobrina lo malinterpretaba, y rápidamente anunció su partida. Ella le deseó una agradable velada antes de salir corriendo. Justo cuando se iba, una joven chica entró por detrás, comentando lo rápido que había oscurecido el cielo. Considerando que solo había tomado una siesta al mediodía, llamó a su tío diciendo que creía haber oído la voz de una mujer y preguntó si alguien había venido de visita. Era Qin Shua, la verdadera sobrina de Shi Yan. Qin Shua se preguntó en silencio por qué su tío la miraba tan fijamente y, sí, sin saberlo, había hecho algo malo. Qin Shua se preguntó en voz alta si de verdad tenía que conservar su trabajo. Se quejó de que todos en su familia trabajaban duro para ganar dinero, así que al menos uno de ellos debía ser el que lo gastara. Señaló que su familia tenía más que suficiente riqueza para que le durara 3 vidas. Añadió que incluso durante sus años escolares nunca había trabajado tan duro, y sin embargo ahora tenía que soportar una pasantía de 9 a 5 por solo unos pocos miles de yuanes al mes. Ella intenta camelar a Xian, diciendo que deberían dejarla holgazanear hasta el año siguiente. Sin embargo, Xiang la cortó en seco, diciéndole que su familia no mantenía parásitos. Al día siguiente, en la oficina, Nan Nan preguntó si la editora en el jefe quería que se encargara de entrenar a una nueva empleada. Jiang Shuji confirmó ¡Qué arreglo! Nan Nan comentó que la nueva empleada parecía impresionante, no siendo no solamente atractiva, sino que también poseía un excelente expediente académico. Ella mencionó que la persona incluso había asistido a la misma universidad que la editora en jefe, calificándola como un talento excepcional. Nan añadió que había oído que la nueva empleada quedó en segundo lugar en una competencia de canto de toda la escuela e incluso fue a la presidenta del club de cosméticos. Al oír esto, Shuji juzgó en silencio que la recién llegada debía ser una niña de papi venida a menos. Ella
Se dio cuenta de que no podía permitirse enemistarse con una persona así. También pensó que, entre manejar su carga de trabajo y su complicada vida amorosa, apenas no tenía energía para entrenar a una becaria consentida. En ese momento, una chica apareció por detrás, preguntando si hablaba con la señorita Jung Shui, explicando que recursos humanos le había indicado que se presentara allí. Cuando Jung Shu-ji se giró para mirar, la chica se presentó como Chin Shu-yui y dijo que estaría bajo la tutela de Jung Shu-ji. Jung Shu-ji respondió con confianza, diciendo que necesitaban poner todo su empeño en finalizar el borrador de su entrevista con Shi Jian. Decidió que sería mejor empezar a asignarle tareas a la becaria, entregándole a Chin Shui un pendrive. Le indicó que organizara el contenido de una entrevista reciente y preparara un borrador. Chin-shi abrió el archivo y se quedó helada al darse cuenta de que era una grabación de su tío. Murmuró con incredulidad, preguntándose si realmente era él hablando en chino y se preguntó por qué no podía entender ni una sola palabra. Se quejó de que estaba usando demasiada jerga. Chin-shi intentó llamar a Jung Shu-ji para pedir ayuda, pero Jung Shu-ji estaba concentrada, tecleando y no respondió. Chin-shi volvió a llamar, esta vez más fuerte. Aún así, Jung Shui siguió ignorándola. Frustrada, Chin-shi pensó para sus adentros que nadie se había atrevido a ignorarla antes, y que eso le parecía intolerable. Más tarde, cuando Jung Shui por fin terminó sus propias tareas, él se dio cuenta de que el tiempo había pasado volando. Decidió ir a ver cómo estaba la becaria y no se quitó los auriculares, observando lo arreglada que parecía Chin-shi. Pensó que la chica no parecía muy entusiasmada con el trabajo. Mientras tanto, en casa de la familia de Xian, Chinua se quejó de que el trabajo la estaba aburriendo hasta la muerte. Dijo que se suponía que era una reportera, no una don nadie. Y sin embargo, le habían pedido que transcribiera una grabación en su primer día. Su madre, la hermana mayor de Sonuan Chi, le preguntó qué había pasado exactamente. Su padre, Chin Xiaoming, también la interrogó sobre los detalles. Le recordó a Qinshi que ya había conocido a Jung Shui y que le pareció una persona de fiar, sugiriendo que a Qin Shua le vendría bien aprender de ella. Qin Shu replicó preguntando si Yang Shui siquiera estaba dispuesta a enseñarle. Ken Xiaoming insistió, pero Qin Qinshi evitó su mirada y se giró hacia Shi, balbuceando nerviosamente. De repente, Shi Yang cogió su teléfono y comentó que había terminado de comer. Qin Shui tembló por dentro, dándose cuenta de que él era quien había organizado sus prácticas en Finance Weekly. Ella esperaba desesperadamente que la respaldara. A la mañana siguiente, mientras Yang Shui entraba en la oficina con un saludo alegre, Nan Nan le preguntó si algo bueno había pasado. Sang Shui explicó que al editor en jefe realmente le había gustado su borrador final y que solo estaban esperando la aprobación de Xian. Añadió que el correo electrónico acababa de llegar. Sin embargo, cuando lo abrió, se sorprendió al encontrar la respuesta que decía que el artículo no había sido aprobado. Yang Shu-yu se quedó atónita al ver el rechazo. Rápidamente, decidió que simplemente revisaría el artículo de nuevo. Sin embargo, a pesar de sus repetidos intentos, ninguno de sus esfuerzos recibió aprobación. Nan señaló que los comentarios ni siquiera contenían ninguna sugerencia, y como era la primera vez que entrevistaban a Shi, nunca imaginó que mantendría unos estándares tan altos. Intentó levantarle el ánimo a Yang Shui, preguntando medio en broma si Yang Shui pensaba que podría estar guardándole rencor. Yang Shui descartó la idea, razonando que él no sería tan mezquino. Mientras tanto, Chin Siu pensaba diferente, creyendo que su tío lo había hecho deliberadamente por ella, comentando para sí misma que eso era algo que solo su tío haría. Mientras Xu Yuling pasaba por allí, ella le recordó sarcásticamente a Xu Yi que una vez había dicho que Shi Yan apreciaba su competencia. Sin embargo, con su artículo atascado en revisión, el comentario de él solo añadió a su frustración. Xu Yi pensaba con ansiedad en la inminente fecha de entrega. Se dio cuenta de que no podía seguir corrigiendo a ciegas sin recibir ninguna opinión clara. ¿Desesperada? Corrió hacia la editora en jefe y le preguntó si podía darle el número de teléfono de Shi Yan, diciendo que iría a preguntarle personalmente. Más tarde, en Bon Cloud Bay, Shi Yan regresó a casa y notó que Xu Yi lo estaba esperando afuera en el frío. Ella lo llamó mientras él se acercaba. Él preguntó con calma por qué parecía tan empeñada en confrontarlo. Mientras Xu Yi debatía nerviosamente cómo expresar su preocupación, consideró preguntarle directamente si estaba insatisfecho con su trabajo, pero sintió que eso sonaría demasiado directo. En su lugar, dijo con torpeza que pensó que tal vez él quería verla, así que había ido hasta él. En el momento en que habló, se arrepintió de sus palabras, dándose cuenta de que sonaban imprudentes.
Shi-yan preguntó cómo había llegado a tal conclusión, y Shuji pensó que en situaciones como esta solo podía mantenerse firme. Cuestionó por qué otra razón seguiría devolviéndole su artículo sin contestar sus llamadas. Shi-yan admitió que estaba insatisfecho. Shuji insistió, preguntando qué era exactamente lo que no le gustaba, prometiendo que ella lo arreglaría si tan solo se lo indicaba. Insistió en que era capaz. Shi-yan, sin embargo, se dio la vuelta como para irse. Shuji se quedó atónita, recordándose a sí misma que la fecha límite era inminente y que había trabajado incansablemente en este reportaje especial, no dispuesta a abandonarlo ahora. Desesperada, exclamó que tal vez él simplemente quería verla. Shi-yan sonrió levemente ante sus palabras mientras Shuji se maldecía por dejar escapar tales cosas. Para su sorpresa, Shi-yan entonces le pidió que entrara. Shuji pensó que él podía sentir fácilmente su desesperación mientras estaba allí temblando. Sin embargo, lo que más la inquietaba era que realmente la hubiera invitado a pasar. Se sentía confundida, preguntándose si él estaba genuinamente cautivado por su encanto. Se convenció a sí misma de que querer es poder y que tal vez ella realmente era tan hermosa y talentosa como para mantener su atención. Shi-yan le pidió que tomara asiento y comenzara. Al revisar el borrador, Jung-shui se dio cuenta de que su intención era estrictamente profesional, que solo quería que ella puliera el borrador. Mientras lo observaba, a servirse una copa, él se giró y le preguntó si prefería un poco de agua. Jung-shui respondió que le gustaría lo que fuera que él estuviera sirviendo, solo para escuchar que él comentara que era vino. Ella rápidamente afirmó que lo sabía, fingiendo no estar nerviosa. Cuando le pusieron el vino enfrente, sintió una repentina sensación de alegría. Aunque su humor cambió cuando sonó el teléfono de Xi-yan. La voz de Kinshi se escuchó a través del teléfono preguntándole a su tío si podía dejarle un poco de vino, explicando que alguien le había conseguido una buena botella en una subasta. Shi-yan se negó, mirando de reojo el reflejo de Jung mientras su mirada se detenía en ella. Le dijo a Kinshi que él estaba bastante ocupado. Kinshi bromeó con él, preguntándole si estaba escondiendo a una mujer en esa casa de oro suya, lo que provocó que Shi-yan cortara la llamada. Jang Shuji aprovechó la oportunidad para presentarle una revisión, preguntándole si podía revisarla. Shi-yan comentó que tenía demasiadas palabras. Nerviosa, ella prometió mejorarlo aún más. Él murmuró en voz baja sobre una casa de oro para su amada, sonriendo ligeramente ante la frase. Durante las siguientes 2 horas, Shi-yan continuó rechazando sus borradores con razones como que necesitaba más concesiones, que tergiversaba su intención, o indicándole que lo resolviera por sí misma. Decidida, Sang-shui lo revisó ahí de nuevo y se lo entregó con confianza. Esta vez, Shi-yan finalmente admitió que se veía bien. El rostro de Jang-shui se iluminó de alivio mientras sonreía, insistiendo en que, aunque él no encontrara problemas, ella aún podía seguir mejorándolo, ya que siempre había margen de mejora. Shi-yan pensó que era mejor no detenerse ahí. Luego le preguntó si no le importaba pasar horas a solas con un hombre ahí dentro de su casa y si un novio podría oponerse. Jing Shuji respondió con calma de que no tenía novio, explicando que habían terminado la misma noche en que lo conoció. Al escuchar esas palabras, Shi-yan esbozó una leve sonrisa, cuestionando su intención. Jang Shui pareció desconcertada por su tono, preguntándose si él acababa de insinuar algo. Entonces ella le preguntó si podía pretenderlo. La escena cambió cuando Kinshi entró tarareando en la casa de Shi-yan, solo para encontrarse con Jung Shui allí. Jung Shui comentó que era una gran coincidencia, preguntando si Chin Shui vivía allí. Explicó que había venido a ver a alguien. Con una sonrisa despreocupada, añadió que parecía que podría llover más tarde y le recordó a Chin Shua que llevara un paraguas al trabajo mañana antes de irse. Chin Shu había ignorado sus dudas, aunque se preguntaba por qué Shuer había estado allí. Luego, entró hacia donde estaba su tío, anunciando que había traído el vino. Al ver un vaso con una marca de lápiz labial, se dio cuenta rápidamente de que su tío no había estado solo. Su curiosidad aumentó, pensando que debía haber habido una mujer presente. Shi-yan parecía irritado y preguntó si no le había dicho que no viniera. Kin-shu insistió en que las cosas buenas debían entregarse en persona, preguntando si estaba solo en ese momento. Con evidente molestia, Xian le ordenó que dejara el vino y volviera a casa, a lo que ella accedió. Sin embargo, en sus pensamientos, se sintió convencida de que la reacción de él confirmaba su sospecha, preguntándose si la mujer con la que se había topado antes era ella. En su propia casa,
Jiang Shui reflexionaba sobre sus acciones, pensando que podría haber sido imprudente por decirle tales palabras a Shi. Él le preguntó si se rendiría si él decía que no. Ella lo negó rotundamente. Él entonces le preguntó por qué se había molestado en preguntarle. Jiang Shui explicó que solo estaba siguiendo el procedimiento adecuado y por respeto. Para su sorpresa, Xian rechazó abruptamente su petición y la despachó, diciéndole que se fuera. Mientras se iba, ella dijo alegremente que lo agregaría en WeChat una vez que llegara a casa. Aunque él no había respondido, ella asumió que era una aprobación silenciosa y más tarde creyó que él había aceptado su solicitud de amistad. Poco después, Jung Shui recibió un mensaje de su antigua compañera de cuarto de la universidad, Bri Wishan, a quien mencionó haber oído sobre su ruptura con Singa. Jung Shui lo confirmó, mientras él señalaba que las redes sociales estaban llenas de eso. Jing Shao estaba viajando con otra mujer, lo cual él criticó como una tontería. Al ver la fotografía, Zheng Shui se sintió desanimada, pero se recordó a sí misma que debía seguir adelante, convenciéndose que asuntos más importantes la esperaban. Le envió un mensaje a Xiang después de llegar a casa, preguntándole si ya se había acostado, y mencionó que había estado esperando su respuesta. A las 3 de la madrugada, su teléfono vibró y ella lo revisó con entusiasmo, pensando que él finalmente había respondido. Su respuesta fue breve y fría. Un simple no. Gracias. Al ver el mensaje, Jung Shui sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Pero casi de inmediato despertó de su sueño dándose cuenta de que no había sido nada más que un producto de su imaginación. Se tranquilizó a sí misma pensando que él nunca haría una broma así. Pero aún así, el hecho de que ni siquiera hubiera respondido le dejó una punzada en el pecho. Al menos un no gracias. Habría sido preferible al silencio absoluto. Al día siguiente en la oficina corrían rumores entre el personal sobre cómo el trabajo de Jiang Shu era devuelto una y otra vez. Su trabajo siempre había sido excepcional, pero esto no tenía precedentes. Sus colegas especulaban si de alguna manera habría ofendido a alguien. Mientras tanto, Qin Xua pensaba en silencio que, aunque su tío tuviera una razón, no debería atormentarla de esa manera. Jiang Shui apareció pronto, llamando a Qin Shi y preguntándole si podía hablar con ella un momento. Qin Shua se sorprendió al ver el aspecto agotado y sobrecargado de trabajo de Jing Shui. Jiang Shui explicó que el editor en jefe había solicitado su presencia en un evento. Chui hizo una pausa. He confundido. ¿Acaso Jiang Shui no era la tía? Después de todo, Jung Shui aclaró con una pequeña sonrisa que se trataba de una conferencia de prensa organizada por el Banco Minju. Le recordó a Qin Shi que Xian, de la grabación que él había transcrito, también estaría presente. Qin Shu se quedó tan sorprendido que apenas pudo responder. Más tarde, en una oficina del grupo Mingyu, Qin Shu acompañó a Zheng Shuji. Él le preguntó, ¿por qué iban hacia el frente en lugar de sentarse en la parte de atrás? Zheng Shu Ji le explicó que era más difícil escuchar desde atrás, sonriendo para tranquilizarlo. Cuando comenzó la conferencia de prensa y los ponentes fueron presentados, Shi Yan apareció entre ellos. La mirada de Jin Shui se congeló al ver su atractivo rostro una vez más. Ella sonrió sutilmente en su dirección, solo para que Shi apartara la mirada, dejándola perpleja. Incapaz de resistirse, Zheng Shi le envió un mensaje discretamente, elogiando lo guapo que se veía ese día y bromeando con que el evento parecía más una exhibición de encantos que una conferencia de prensa. Cuando él ignoró su mensaje, ella continuó, exagerando que preferiría escalar el monte Everest con un tacón en un pie y un zapato lleno de piedras en el otro, antes que verlo seguir a sus amigos. Enviando un emoji para enfatizar, ella lo miró de reojo. Ay, solo para encontrarse con una mirada fría. Rápidamente cerró su teléfono, reprendiéndose a sí misma por el acto impulsivo. Qin Shui, sintiendo la tensión, se volteó hacia Jiang Shui y le dijo que quería salir a tomar un poco de aire fresco. Jiang Shui le preguntó si algo andaba mal y sugiriendo que tal vez no estaba acostumbrada a este tipo de eventos. Qin Shui admitió nerviosamente que el director Shi Jian no dejaba de mirarla, lo que la hacía sentir incómoda. Jiang Shui sonrió para tranquilizarla, diciéndole que no tuviera miedo, y le explicó que él solo la estaba observando. Pronto, un hombre se acercó a Jiang Shui, presentándose como He Boming, un reportero del Jungchong Daily. Mencionó que había leído sus artículos y que deseaba conocerla desde hacía mucho tiempo. Jiang Shui lo saludó educadamente. Él le contó que había hecho sus prácticas en el Finance Weekly justo después de graduarse bajo la supervisión de Tong Ji, quien era el actual editor en jefe de Jiang Shui. He Boming se dio cuenta de que eran prácticamente medio colegas. Le sugirió que se agregara en WeChat para compartir consejos profesionales en el futuro.
Jiang Shui aceptó, pensando que una conexión adicional solo podría beneficiarla. Miró de reojo a Shi Yan, notando una vez más que su mirada se detenía en ella, y se preguntó por qué y parecía diferente esta vez. Jiang Shui vio a Shi Yan ponerse de pie, llamándola y pidiéndole que se acercara y lo siguiera. He Buming mencionó que le había dicho que lo siguiera. Jiang Shui sintió una calidez repentina, interpretándolo como celos, y sonrió mientras reía ligeramente, preguntándose internamente qué podría ser. Mientras seguía a Shi Yan, él le pidió que se sentara, mientras Jiang Shui anticipaba que él podría tener que apurarse y admitir sus celos. Chi se le acercó, preguntando por la reportera que estaba sentada a su lado y por la que la acompañaba. Jiang Shui se preguntó si su pregunta era simplemente sobre Qin Shui, dándose cuenta de repente de que tal vez él había estado observando a Qin Shui todo el tiempo. Decidió que contactaría a Qin Shui, aunque un pensamiento se le ocurrió. Si Shi quería que ella actuara como mensajera, implicaba que él no era particularmente cercano a ella y que ella era simplemente una herramienta para ser usada. Jiang Shui llamó a Qin Shui y le preguntó dónde estaba. Qin Shui respondió que estaba en la cafetería de afuera, que había salido un momento para escapar del ambiente cargado. Jiang Shui comentó que ya se había ido, pero Qin Shui la tranquilizó, aunque no se preocupara. A su vez, Jiang Shui le dijo bruscamente que no era necesario que entrara, dejando a Shi Yan confundido por sus palabras. Jiang Shui le sugirió que no descansara, anunciando que ya colgaría. Ella reiteró que ya se había ido. Shi Yan le preguntó a dónde se había marchado, y Jiang Shui le explicó que no se había sentido bien, así que se fue a casa. Shi Yan le volvió a cuestionar cómo era que no se sentía bien. La mente de Jiang Shui divagó, preguntándose si acaso esperaba que le reportara hasta lo que almorzaba. Ella explicó que sufría de una especie de fobia a los directores, y que cada vez que se encontraba frente a una distinguida figura como él, se sentía mal y le faltaba el aliento. Ella lo negó en voz alta, pero por dentro reconoció que cada vez que lo miraba, su corazón se desbordaba de una alegría casi insoportable, haciéndola intensamente feliz. Shi Yan apartó el rostro, provocando que Jiang Shui temiera haber perdido su atención, que su interés había decaído. En ese instante, entró el asistente Shen, anunciando que el intermedio casi terminaba. Shi Yan se marchó sin percatarse del rostro empolvado de Jiang Shui. Después de la conferencia, Jiang Shui se fue, reflexionando sobre cómo Qin Shui no había regresado, lo que la hizo sentir una vez más como el segundo plato. Miró hacia Shi Yan y vio a Qin Shui con él, sonriendo para sus adentros, dándose cuenta de que, desde el principio, la persona que a él realmente le importaba nunca había sido ella. Recordó las palabras de Qin Shui sobre que Shi Yan la miraba constantemente y comprendió que estaba destinada a terminar en esta situación. Shi Yan se apartó de Qin Shui para mirar en dirección a Jiang Shui. Jiang Shui sintió que ya no podía albergar ninguna esperanza. Llegó a la conclusión de que él no podía percibir sus sentimientos, así que se alejó, pensando que todo había sido cosa de ella nada más. La idea de que este siempre había sido su lugar, destinada a desvanecerse en un segundo plano, persistía mientras se marchaba, llevando consigo una silenciosa aceptación de la emoción no correspondida que había albergado. Mientras Jiang Shui caminaba, pensó que él probablemente ya se había ido. Miró hacia atrás y se percató de que Shi Yan estaba de pie junto a su coche. Cuando él le devolvió pensó que no era así como se suponía que debía desarrollarse el guión. Se lo cuestionó. ¿Cuál era su rollo? Sin aceptar sus insinuaciones ni rechazarlas, todo mientras aparentemente tonteaba con otras mujeres, él había afirmado que no tenía novia, así que ¿por qué sentía como si la hubieran desechado? Tras reflexionarlo mejor, se preguntó a sí misma quién era el cazador y quién la presa. En realidad, se preguntó por qué. Después de todos sus esfuerzos, este era el resultado. Justo entonces, Shi Yan apareció a su lado y le preguntó qué hacía ahí parada. Jiang Shuji respondió que estaba rezando. Shi Yan dijo que él ya se regresaba, a lo que Jiang Shuji respondió bruscamente despidiéndose. En ese momento, su teléfono mostró un mensaje indicando que no había logrado llegar al punto de recogida en el tiempo asignado y que su viaje había sido cancelado. Sin dudarlo, Shi Yan la sujetó y le sugirió que se fueran juntos. Él la llevaría. Durante el viaje en coche, Jiang Shui decidió sufrir en silencio, diciéndose a sí misma que aguantaría todo por el bien de su venganza.
Pensó que hasta la más mínima impaciencia podría arruinar y sus planes bien trazados. Shi-yan de vez en cuando miraba su rostro malhumorado y luego bajó el volumen de su teléfono mientras continuaba su conversación. Observó los diversos estados de ánimo que cruzaban su rostro y las sutiles acciones que hacía, todo mientras intentaba mantener la compostura durante la llamada. Después de terminar su llamada, se dio cuenta de que Yang Shui se había quedado dormida. Dejó su teléfono a un lado en silencio mientras ella comenzaba a inclinarse hacia él. La detuvo bruscamente poniendo una mano suavemente sobre ella, guiando su cara de vuelta al asiento. Cuando sus dedos rozaron sus labios, sintió un extraño aleteo en el pecho. Después, cuando Yang Shuji se despertó, de repente se sintió sorprendida, preguntándose cómo se había quedado dormida otra vez y preguntándose si Shi-yan todavía estaba sentado a su lado. Cuando Shi-yan se dirigió a ella, Yang Shui le preguntó si había tenido que esperar mucho por su culpa, a lo que Shi-yan respondió que no. Mientras Yang Shui pensaba que debía decir algo para aligerar el ambiente, Shi-yan le preguntó si se iba a bajar o si planeaba a vivir en el coche, lo que Yang Shui negó, bromeando, ¿no sería agradable? Sin embargo, Shi-yan, con una mirada fría, le llamó la atención, diciendo que era un hombre ocupado. Yang Shui se despidió bruscamente al salir, dándole las gracias por el viaje, y diciendo que ya se verían. Mientras se marchaban, Xiang sintió su mano y sus dedos rozar el rostro de Yang Shui mientras su asistente comentaba que era la hora pico, así que el trayecto tomaría más de lo normal y que podrían llegar tarde. Xian afirmó que no le importaba. Mientras tanto, Yang Shui pensaba en la situación en el coche y se dio cuenta de que finalmente lo entendía. Shi claramente se había tomado la molestia. Él estaba obviamente ocupado, pero aún así insistió en llevarla. Concluyó que estaba intentando contentarla. Yang Shui se sintió encantada, convencida de que él debía saber que ella estaba molesta después de verlo coquetear con Qin Shu. Mientras cogía el cepillo, Yang Shui pensó que algo todavía no encajaba. Él coqueteó con Qin Shu y luego vino a contentarla. Se enfadó cada vez más y al darse cuenta de la verdad. Xian fue un canalla todo el tiempo. Ahuecando la almohada, pensó que él podría tener segundas intenciones al acercarse a ella. Aún así, al menos ella no jugaba a dos bandas y había puesto todo su corazón en conquistarlo, pero pensó que tenía que olvidar todo esto. Decidió no darle más vueltas al asunto. Quizás era mejor así, ya que tanto el tío como la sobrina actuaban como unos picaflores, lo que le permitía llevar a cabo su plan sin sentirse culpable. No era como si a ella le gustara de verdad, de todos modos, y no debería sentir esta angustia inexplicable mientras intentaba recomponerse. Al día siguiente, durante una reunión, el redactor jefe dijo que antes de empezar la reunión matutina, tenían buenas noticias que anunciar. Las ventas de su número del fin de semana pasado se habían duplicado, y su número de lectores en línea se había disparado. La entrevista de Yang Shui, en particular, había recibido muchas respuestas positivas. Había generado un acalorado debate en su círculo, y que todos debían dar un aplauso para su MVP. Yang Shui sonrió ante los aplausos, aunque su mente divagaba hacia otro lado. Después, en el trabajo, mientras Yang Shui revisaba el informe, Qin Shu pensó que quizás se lo estaba imaginando. Aquello obviamente había sido un reconocimiento ceremonial. Sin embargo, Yang Shui no parecía feliz. Pensó, ¿será por a su tío? ¿Le hizo pasar un mal rato? Aunque Qin Shu había sido la que se quejó, nunca pensó que el tío llegaría tan lejos. Xu Yuling se acercó a Yang Shui, preguntándole por qué parecía tan rara hoy, y si ella no podía estar feliz después de escribir un éxito tan grande. Él sugirió que deberían celebrar con una cena juntos más tarde, pero Yang Shui no respondió mientras ella seguía tecleando. Xu Yuing se burló de Yang Shui, preguntándole si estaba molesta por la ruptura reciente con su novio, pero Yang Shui no reaccionó. Este silencio hizo que Xu Yuing gritara y golpeara la mesa, exclamando que le estaba hablando y a ella y preguntándole si sabía cómo mostrar algo de respeto a los demás. Jung Shu-ji se quitó los auriculares, preguntando si él le estaba hablando a ella, ya que tenía puestos unos audífonos con cancelación de ruido y el volumen al máximo. Había estado inmersa en su trabajo sin poder oír nada. Qin Shu, al oír esto, se giró hacia Jung Shui, recordando un momento en el que Jung Shui no había podido oír bien, por la misma razón. Ahora que lo pensaba detenidamente, Yang Shuji no parecía el tipo de persona que ignora a los demás a propósito. Se dio cuenta de que había malinterpretado a Yang Shuji todo este tiempo.
Zheng Shuji nunca había sido del tipo que se aprovecha de los demás, pero Qin Shui no podía negar haberle causado problemas. Se preguntó cómo podría arreglarlo. Al día siguiente, mientras Zhang Shuji se vestía, pensó que se sentía mucho mejor ahora después de limpiar a fondo su apartamento. El único problema que rondaba su mente era qué hacer con esas 2 entradas para el concierto de mañana por la noche. No tenía a nadie con quien ir. De repente, su teléfono vibró y apareció una solicitud de amistad de Silaki. Zheng Shui se preguntó, ¿quién podría ser? No compartía su ID de WeChat con nadie. Y si un amigo hubiera compartido su tarjeta de contacto, se lo habría dicho primero. Una luz de entendimiento la iluminó. Tenía que ser él. Su emoción se disparó al pensar que este protagonista de un momento aburrido tenía que ser él. Le envió un mensaje, preguntando si finalmente la había agregado en WeChat. Como no hubo respuesta, Zheng Shui le preguntó si se iba a dormir pronto. La respuesta llegó diciendo que aún era temprano. Zheng Shuji continuó, escribiendo que acababa de ver las entradas del concierto y se preguntaba con quién debería ir. Le preguntó si estaba libre mañana. Zheng Shui hizo un puchero pensando que esto le daría otra oportunidad, convencida de que no la rechazaría. El mensaje llegó de vuelta confirmando que sí iría. Entonces ella preguntó si deberían ir juntos, y la respuesta fue afirmativa. Al oír esto, Shuji se sintió encantada, preguntándose qué debería ponerse mañana, con el corazón lleno de expectación, creyendo que finalmente lo conquistaría. Al día siguiente, mientras Jung Shuji se arreglaba con esmero, pensó en cómo en esos dramas de idols siempre decían que las diademas eran la mejor manera de verse adorable. Razonó que debía engañarlo para que usara una, y volverse traviesa sería pan comido. Justo en ese momento, un coche pasó a toda velocidad, y Zheng Shui pensó que debía ser él, notando cómo él le parecía sentir la necesidad de presumir con una matrícula personalizada. Un coche tan llamativo como este era exactamente el tipo de vehículo que Xi Yan conduciría. Cuando Zheng Shui lo llamó, se quedó helada al ver unos calcetines largos. Qin Shui salió del coche en su lugar. Kang Shu-yi comentó qué coincidencia, convenciéndose a sí misma de que era normal que el cantante fuera tan popular. King Shua le preguntó si no había sido Jung Shui quien la había invitado desde el principio. Zheng Shuji pensó que había estado segura de que era a Shi Jian a quien había invitado. Su mente iba a 1000 por hora, convencida de que Xiu debía ser Qin Xiu. Qin Xiu tocó ligeramente a Zhang Shuji preguntándole si estaba bien. Y Jung Shui se maldijo a sí misma por haberse equivocado, ya por completo. En el concierto, Jung Shui pensó que lo había malinterpretado todo. Maldijo a Shi Jian en silencio, preguntándose por qué no contestaba sus llamadas ni leía sus mensajes. Se preguntó por qué seguía siendo ignorada a pesar de su afecto evidente y su repentino comportamiento ambivalente. ¿Por qué no era simplemente más directo? ¿Por qué estaba jugando con sus emociones? Mientras la voz del cantante llenaba el ambiente, Jung Shu-yi gritó por dentro, pensando a lo furiosa que se sentía y por qué tenía que ser así. De repente, King Xiu le preguntó qué le pasaba, al notar sus ojos llorosos, y le preguntó si estaba de mal humor. Kang Shu-ji admitió que tal vez ella no lo sabía, pero pensó que podría ser por una ruptura reciente. Qin Xiu mencionó haber oído algo sobre eso. Shu-ji explicó que él la había estado persiguiendo durante mucho tiempo, y que todo el mundo había asumido que ella era la única para él. Luego, no mucho después de que empezaran a salir, él había dado un giro de 180 grados y la había engañado. Jing Shuji gritó, por dentro, culpando de todo al hecho de que la familia de la otra mujer era rica y que tenía un tío increíble. Chi Siwa, claramente molesta, afirmó que tal era una persona que merecía ser hecha pedazos, lo cual Zhang Shui afirmó de todo corazón. Zhang Shui agregó que por eso no podía dejarlo pasar. Ella no, permitiría que vivieran sus vidas en paz. Casualmente, su propio tío pareció interesado en ella al principio, así que su plan era conquistarlo y convertirse en su tía. Qin Shuer apoyó la idea, insistiendo en que Zheng Shui debía conquistar a su tío, ser la tía y sembrar el caos en su familia. Y si no lo hacía, no podría llamarse a sí misma una verdadera ciudadana china. Su entusiasmo solo crecía a medida que el concierto continuaba. Después de horas de gritar y bailar, a Zhang Shuji le dolía la espalda. Le dolían el cuello y los hombros, y estaba completamente agotada. Pensó que los humanos no deberían volverse tan locos. Después de un rato, sintió como si hubiera perdido la mitad de su vida, sabiendo que Qin Shui debía haberse ido temprano con algo más que hacer. Zheng Shi decidió que pediría un transporte para volver a casa. En Osakasa,
Frunció el ceño al ver que era la 88ª persona en la fila de espera, pensando que debería haberse ido a un lugar con menos gente para intentarlo de nuevo. Ella tropezó un poco, concluyendo que era hora de jubilar este par de zapatos, para siempre, mientras suplicaba en silencio que apareciera un transporte. Entonces, levantó la vista y vio un coche conocido. Era el de Shi Yan y el vehículo se dirigía directamente hacia ella. Cuando Shi Yan se detuvo justo delante de Zhang Shui, ella se sintió bastante confundida y se quedó sin aliento. Aunque animada por su presencia, Zhang Shuji le susurró a Shi Yan que se había torcido el tobillo y lo culpó, afirmando que todo era culpa suya. Le hizo un pucheron, exigiendo que se hiciera responsable. Esto hizo que Shi Yan sonriera ligeramente, pero continuó conduciendo de largo sin dudarlo. Zhang Shuji no podía creer que él pensara que ella simplemente se había resbalado, cuando ella apenas podía. ¿Va a caminar ahora? Se preguntó por qué sentía el pie tan frágil como el papel. Un trabajador que estaba cerca le preguntó si necesitaba ayuda, a lo que Zhang Shui se negó, insistiendo. Hacen que su novio vendría a recogerla. Pensó que Shi era tan desalmado, y maldijo en silencio, convencida de que debía tener una graduación de -15. Carente. ¿Y de una pizca de amabilidad o un ápice de honor? Si ella no fuera guapa o linda, ¿por qué ni siquiera le dedicaría una segunda mirada? Se preguntó Ciel deliberadamente. Apartaba la vista de la gente guapa, pensando que bien podría donarlos a un restaurante de hot pot si no los estaba usando. Pateó al aire con frustración, pero hizo una mueca de dolor, pensando que en cada reencarnación siempre le había tocado ser la persona a la que molestaban. Justo en ese momento, Shi Yan aceleró y se detuvo a su lado. Zhang Shuji comenzó a divagar sobre una flor, prometiendo explicarlo todo. Después de entrar en el coche, él subió. Mientras Shi Yan le abría la puerta, le preguntó que ya habían pasado 10 minutos y todavía no le daba ninguna explicación. Él le pidió que no se impacientara, recordándole que aún le quedaban 90 minutos de su examen. Él gimió, sintiendo cómo se intensificaba el dolor en su tobillo. Shi Yan le aconsejó que bajara la voz. Se dirigieron hacia el hospital de salud familiar, y Zhang Shuji se sorprendió al descubrir que era un centro de rehabilitación propiedad de la familia Xiang. Cuando Shi Yan bajó del coche, le indicó que bajara también. Zhang Shuji se quejó de dolor, diciendo que le dolía el tobillo y no podía levantarse. Añadió que él también debía haberlo visto y le recordó que si no fuera por él, él no habría tenido que caminar todo ese trayecto con un esguince en el tobillo. Shi Yan fingió ceguera, afirmando que no veía nada, ya que había donado sus ojos a un restaurante de hot pot. Zhang Shuji gritó, diciéndole que no fuera tan ruin, y le pasó juguetonamente el brazo por los hombros a Xi Jian mientras reía, pidiéndole que lo cargara. Xi Jian se inclinó un poco y le advirtió que no se pasara de la raya. Zhang Shuji insistió en que aún no lo estaba haciendo. Para su sorpresa, Shi Yan lo levantó en un instante. Su expresión cambió de arrogante a sorprendida cuando se dio cuenta de que lo llevaba en brazos en lugar de caballito, que era lo que él había estado insinuando. El gesto inesperado lo dejó atónito, y una mezcla de vergüenza y deleite se dibujó en su rostro. Se preguntó en silencio si esta era otra de sus peculiares formas de tomarle el pelo. Shi Jian permaneció inexpresivo, cargándolo, con paso firme hacia la entrada. Zhang Shuji pensó en lo impredecible que era él, y en cómo, a pesar de todos sus comentarios fríos, parecía cuidarlo en los momentos importantes. Mientras se aferraba a Xi Yan, Zhang Shuji sintió lo cerca que estaba, percibió un tenue aroma amaderado que venía de él y el sonido de su firme respiración. Había pensado que ese trozo de madera no tenía corazón, y sin embargo, sí que tenía pulso. Gimió para sus adentros, dándose cuenta de lo lejos que había llegado. ¡No lejos! ¿Quién sabía cuándo podría tener otra oportunidad así? Le susurró a Shion, preguntándole si su exnovia alguna vez le había dicho lo bien que se veía desde ese ángulo, murmurándoselo suavemente al oído. Por un momento, Shi soltó su mano, haciendo que ella se sobresaltara y preguntara si su exnovio alguna vez le había dicho que era muy pesada, haciendo que ella hiciera un puchero en negación. Zhang Shuji reflexionó, preguntándose, ¿por qué no podía ser la primera ex en decir algo así? Sintiéndose triunfante por su pequeña victoria. Mientras el doctor la atendía, ella comentó que había sido bastante delicado, a lo que Zhang Shuji admitió que no era muy buena con el dolor, mientras miraba de reojo a Chi, quien parecía no inmutarse en absoluto. Shi Yan respondió una llamada mientras salía, lo que provocó que Zhang Shuji gritara que ella, en realidad, tenía una alta tolerancia al dolor. El doctor le aconsejó que no montara un espectáculo para él, comentando que no era de extrañar que no hubiera considerado su caso como algo serio.
Le indicó que se aplicara hielo dentro de las 48 horas posteriores a su regreso a casa, seguido de una compresa caliente, y que tomara medicamentos para mejorar la circulación sanguínea si el dolor se intensificaba. Jiang Shui asintió, afirmando que había entendido mientras el prasinoso doctor le advertía que no se diera masajes ni caminar en exceso. Él sugirió que le pidiera ayuda a su novio si era necesario. Jiang Shui mencionó que su novio era bastante guapo, pero parecía un poco frío e insensible. El doctor rápidamente le dijo que no dijera eso, que no era insensible, sino más bien protector con ella. Mientras Shi Yan escuchaba todo esto afuera, Jiang Shui insistió en que él era un completo desalmado. Ella se preguntó a dónde había ido y por qué aún no había regresado, cuestionándose si simplemente se podría haber marchado. El doctor explicó que probablemente había ido a pagar la cuenta. Shui continuó con su actuación digna de un Oscar justo cuando llegó la silla de ruedas. Afuera, Shi Yan esperaba mientras Jiang Shui era sacada en la silla de ruedas. Ella lo miró con una expresión juguetona, admitiendo que todavía no podía mover el pie. Mientras Shi Yan se acercaba, Kang Shui se sentía segura de que él no podría negarle este pequeño triunfo. Esta victoria los acercaría un paso más. De repente, Jiang Shui notó unas criaturas cerca y gritó, abrazando a Shi con fuerza, exclamando que había ratas. En medio del abrazo, se dio cuenta de su pie, presionada contra la bota de Shi. Preguntó entre lágrimas si podía explicarlo todo una vez que subieran al coche. En el coche, Shi Yan estaba en una llamada mientras la otra persona le preguntaba si conocía a Balin, indagando si eran amigos. Quería que Balin protagonizara una película, pero no podían llegar a un acuerdo sobre su compensación. Zheng Shuji pensaba que Balin era una actriz popular, mucho más famosa que las personas normales. La persona entonces preguntó si Shi Yan tenía algún contacto que pudiera mediar entre ellos. Shi Yan afirmó que consideraba la actuación de Balin mediocre, mientras que la pasajera en su coche, una actriz mucho mejor, soltó un suave gemido ante la comparación. En casa de Zheng Shuji, ella reflexionaba sobre su reciente racha de mala suerte. Había identificado erróneamente a alguien en una situación embarazosa, podría morirse de la vergüenza si alguien se enteraba. En ese momento, resolvió llegar hasta el final, sin importar lo incómodo que se volviera. Zheng Shuji le envió un mensaje con cuidado a Shi Yan, mencionando que casi olvidaba que todavía le debía la factura del médico de antes.